Dios les bendiga, hermanos. Este es el día número 18 de nuestros devocionales del mes de abril. El día de hoy vamos a ir a la palabra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1. Le vamos a estar dando lectura del versículo número 5 hasta el versículo número 10. Amén. Nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Amén. Esta es la cita del día de hoy. Amén. Y nos habla acerca de algo muy delicado, amén, que la mayoría de las veces no nos gusta mucho hablar, es acerca del pecado, amén. No sé por qué el creyente, o más bien sí sé por qué, amén, el creyente nos incomodamos cuando nos hablan del pecado, y esto es porque la palabra de Dios nos confronta con nuestro propio pecado, amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice en este día que todos pecamos y que si decimos lo contrario, entonces la verdad no está en nosotros. Aún dice que estamos haciendo mentiroso a Dios. Amén. Porque Dios sabe y conoce que todos nosotros pecamos. Amén. Entonces, muchas de las veces nosotros como líderes, como maestros, como predicadores, como hijos de Dios, amén, que les servimos, nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores, amén. Y decimos, es que cuando yo vine al Señor, el Señor me limpió con su sangre preciosa y su palabra dice que tomó todos mis pecados, los puso en el fondo del mar y no volvió a tener memoria de ellos. Y esa es la realidad, amén. Dios nos perdonó, nos limpió, nos hizo nueva criatura. Lo que pasa es que al volver a caminar, al volver a empezar este camino ahora con el Señor, desgraciadamente nos descuidamos en muchas ocasiones, descuidamos diferentes áreas de nuestra vida y esto le da cabida a que el pecado entre en nosotros, amén. Y nos cuesta trabajo reconocer que estamos faltándole a Dios. Mas, sin embargo, esta palabra que acabamos de leer nos dice que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Amén. Necesitamos reconocer ante Dios que tenemos pecado en nuestra vida. Yo no sé qué área es en la que usted falla. Usted no sabe cuál es en la área que yo fallo, pero hay alguien que todo lo sabe. Amén. Nosotros podríamos escondernos del hombre, podemos escondernos del líder, podemos escondernos del pastor. Amén. Pero jamás podemos escondernos de Dios. La palabra de Dios nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Amén. Si nosotros pensamos que podemos engañar a Dios de la misma manera como engañamos al hombre, estamos muy equivocados. Amén. Al hombre es fácil engañarlo porque el hombre seguía basado en las apariencias, amén, seguía en lo externo, en cómo te ves, si te ves que eres bueno, si tu rostro es angelical, dan por hecho que eres bueno, si tu rostro es más duro, eres malo, amén. En eso se basa generalmente el hombre, en cómo vistes, en cómo hablas, amén. Pero Dios escudriña aún lo interior. Con Dios van las dos cosas de la mano, va tu exterior, pero también va tu interior. Y Él es el que analiza nuestro interior y nos conoce como nadie. Su palabra dice que nos conoce aún desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Por lo tanto, a Dios no podemos engañarlo. Cuando nosotros venimos y decimos, yo no peco, yo estoy bien, el engaño es para nosotros mismos. Estamos tratando de tapar nuestro pecado. Y en este día yo le quiero dar esta ilustración acerca de lo que pasa cuando queremos tapar el pecado.
en nuestra vida, amén. Es como si nosotros tuviéramos una grande pared que necesita arreglos, que necesita pintura, amén. Entonces venimos y pintamos de blanco esta pared, un blanco hermoso, un blanco reluciente, amén. Pero hay un problema, en esta pared hay un lugar donde hay humedad. Entonces pasamos la pintura por ahí solamente. Le ponemos la pintura, acabamos de pintar, todo se ve hermoso, pero nos damos cuenta que la humedad se sigue viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos, traemos un cuadro lindo, un adorno hermoso y lo ponemos sobre esa pared y se acabó el problema, amén. Esta pared quedó como nueva, nadie puede darse cuenta que detrás de ese cuadro hay un problema de humedad. Hasta que esa humedad viene y produce hongo, entonces el problema se hace mayor. Cuando ese hongo empieza a extenderse por toda la pared, entonces no hay cuadro que pueda tapar ese problema. Así es el pecado en nuestra vida. Por más que nosotros queramos ocultarlo, por más que queramos adornarlo, por más que queramos taparlo, siempre va a salir a la luz. Amén. Siempre lo malo sale a la luz. Nos dice la palabra, fíjese lo que nos dice la palabra, dice, pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. Nada oculto ni escondido que no haya de salir a la luz. Cada una de nuestras acciones llegará el día en que saldrán a la luz. Desgraciadamente, el día de hoy en las iglesias a nivel general, a nivel mundial, se vive un cristianismo con una vida doble, donde en la iglesia somos unos, en la casa somos otros, en la calle somos otros, amén. Ministros, predicadores, evangelistas, ministros de la alabanza, maestros, que en sus hogares se vive una doble vida donde todavía se sigue practicando el pecado deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Cuando usted y yo conocemos la palabra, cuando usted y yo conocemos lo que Dios nos ha dicho que no tenemos que hacer y venimos y lo hacemos, eso es pecar deliberadamente, amén. Cuando usted sabe, cuando yo sé lo que Dios no quiere de nosotros y aún lo seguimos haciendo, cuando en la vida del creyente se sigue practicando abominaciones que van en contra de la voluntad de Dios, se sigue haciendo cosas que no son agradables a Dios, se sigue practicando la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el engaño, el chisme, la difamación, el rencor, el odio, y así nos podríamos seguir todo el día. Pecados que hoy en día están dentro de la iglesia, encubiertos, tapados, se les puso ese cuadro que le decía ahorita, pero el día de mañana, tarde que temprano, la palabra de Dios dice que sacará nuestros pecados a la luz. Amén. Por eso la palabra el día de hoy nos dice en el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución está en confesar el pecado. Todos tenemos fallas, todos tenemos áreas en nuestra vida donde le seguimos fallando a Dios. El enemigo viene y nos dice, cállate, no lo digas, no lo confieses. ¿Qué van a decir de ti? Tú que sirves en la iglesia, tú que predicas, tú que ministras, quédate callado, no confieses tu pecado. Pero esa es una estrategia del enemigo para tener poder sobre nuestra vida, porque cuando usted y yo confesamos aquello en lo que le estamos fallando a Dios, entonces Satanás pierde control sobre esa área de nuestra vida. Es importante que confesemos nuestros pecados día con día. Es importante que cada día nos pongamos a cuenta con Dios. Es importante que cada día pongamos en las manos de Dios las áreas en las que estamos fallando y que le confesemos, como dice esta palabra, con nuestros labios: Padre, estoy fallando en esto. Ayúdame a salir de esta situación. No quiero seguir pecando contra ti, Señor. En el nombre
nombre poderoso de Jesús, en esta hora yo le digo a usted que si usted abre sus labios en este día, que si usted confiesa ese pecado que está oculto en usted, que si yo lo confieso, en este momento Satanás pierde control sobre nuestra vida, porque su palabra nos acaba de decir que Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que confesar, hay que reconocer nuestros pecados delante del Señor. Dice el versículo número 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto quiere decir que si digo yo que yo no peco, que no hay pecado en mi vida, la verdad no está en mi vida. Amén. Yo le invito este día a que examine su vida cada día. Cada día necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Hay una religión, una doctrina que dice salvo, siempre salvo. Que una vez que tú vienes al Señor Jesucristo, entregas tu vida y le confiesas como tu único y suficiente Salvador, no necesitas volver a pedir perdón. No necesitas estar pidiendo perdón cada día porque dice que eres salvo para siempre. Amén. Esta doctrina enseña que aún si tú pecas, sigues siendo salvo, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra del Señor nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, que no la descuidemos. Amén. El Señor no te quitará tu salvación. El Señor no me quita a mí la salvación que me regaló por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros la perdemos cuando volvemos a vivir una vida de iniquidad, cuando contristamos el Santo Espíritu de Dios y se aleja de nosotros y permitimos que el pecado gobierne nuestra vida por no confesarlo. Amén. Este es el día en el cual tú y yo podemos ir delante de nuestro Dios, confesar nuestro pecado, y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Que no se llegue ese día donde el enemigo se mofe cuando seamos expuestos públicamente por nuestro pecado. Es mejor ir delante de nuestro Dios y confesarle al Señor y pedirle que nos ayude a vivir una vida en santidad, una vida alejada del pecado. Amén. Que el Señor te bendiga en este día.